Sus manos se movían por el aire, gestos sencillos que significaban buenos días, en un idioma que la mayoría de la gente en ese vestíbulo de mármol jamás había aprendido. El rostro de la niña explotó de alegría. Rió a carcajadas por primera vez en meses, levantando sus manitas en respuesta, y todo su cuerpo se iluminó de una forma que hizo que todos se detuvieran a mirarla. La habían visto antes. Iris Harley, la hija del director ejecutivo, siempre silenciosa, siempre retraída, caminando por esos pasillos como un fantasma. Pero ahora saltaba, hacía señas, sonreía a un hombre con uniforme de conserje cuyo nombre nadie conocía. Dawson Hart la había saludado de la misma manera que usaba para calmarla cuando estaba perdida y aterrorizada. Lo que nadie entendía era por qué ese silencioso conserje podía llegar a una niña con la que terapeutas, maestros e incluso su propia madre luchaban por conectar, y por qué, en ese momento de reconocimiento, su simple saludo en lenguaje de señas derribó todo muro que la niña había construido a su alrededor. La mañana comenzó como cualquier otro martes para Dawson Hart. Fichó a las 6:45, cargó su carrito de suministros y lo empujó hacia el ascensor de servicio con eficiencia demostrada. El uniforme le colgaba suelto, una tela azul descolorida que había soportado demasiados lavados. Pero la ropa limpia y el trabajo constante eran lujos que había aprendido a no dar por sentados, sobre todo después de que la viga se cayera hace 15 años y se llevara consigo la audición. El mundo no le debía nada. Lo había descubierto en el hospital al despertar en silencio. Eso nunca terminaría. Y de nuevo hace 2 años, cuando el cáncer se llevó a su esposa Rachel y lo dejó solo con Sophie, de 3 años, y facturas médicas que probablemente lo sobrevivirían a ambos. La Torre Harley se alzaba 43 pisos sobre las calles de Chicago, toda de cristal y acero, y con el dinero que hacía invisible a gente como Dawson. Aprendió pronto que el personal de mantenimiento existía en una dimensión paralela, visto pero no reconocido, necesario pero no valorado. Los guardias de seguridad asentían por costumbre. Los ejecutivos pasaban junto a él como si fueran muebles. Así era más fácil. Invisible significaba seguridad. Invisible significaba que podía trabajar en sus 3 empleos, dormir 4 horas y llegar a casa antes de que Sophie se acostara. Su hija tenía 5 años, tenía los ojos brillantes y los dientes abiertos, y todo lo que Dawson hacía era por ella. El vestíbulo relucía bajo la luz del amanecer. Los suelos de mármol reflejaban el amanecer a través de los ventanales. Dawson colocó su carrito cerca del estanque reflectante y comenzó la metódica tarea de limpieza, con arcos superpuestos, sin marcas, un ritmo tan familiar que podía hacerlo con los ojos cerrados. A través de las ventanas podía sentir la vibración del tráfico exterior, el zumbido del edificio cobrando vida. El ajetreo matutino comenzaría pronto. Hombres de negocios con trajes elegantes, mujeres con tacones, el desfile de personas que pertenecían a lugares como este. Fue entonces cuando la vio. La niña estaba cerca de los ascensores, completamente inmóvil, de una manera que inmediatamente registró como incorrecta. No tendría más de 7 años, vestida con un uniforme de colegio privado que probablemente costaba más de lo que Dawson ganaba en un mes. Sus pequeñas manos apretaban las correas de su mochila con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos y sus ojos escudriñaban el vestíbulo con creciente pánico. Dawson miró a su alrededor buscando a un adulto que pudiera pertenecerle. Un guardia de seguridad estaba concentrado en su teléfono. 2 ejecutivos pasaron junto a la niña sin siquiera bajar la vista. La niña simplemente se quedó allí parada, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones rápidas que Dawson reconoció incluso a 6 metros de distancia. Estaba al borde de un ataque de pánico. Su instinto le decía que llamara a seguridad, que se mantuviera en su carril, que recordara que los de mantenimiento no se acercaban a niños perdidos en edificios caros sin levantar sospechas. Pero algo en la forma en que estaba allí, tan pequeña y asustada, y tratando desesperadamente de mantener la compostura, le recordó a Sophie en los peores días. Sus pies se movieron antes de que su cerebro pudiera controlarlos.
La mirada de la niña se fijó en él al acercarse, y Dawson notó que su miedo se intensificaba. Claro que estaba asustada. Un hombre extraño caminaba hacia ella, probablemente con el mismo aspecto rudo que después de 3 horas de sueño. Se detuvo a una distancia prudencial, dejó la fregona con cuidado y levantó las manos lentamente. Sus dedos formaron figuras que ya no usaba mucho fuera de casa, pero la memoria muscular se impuso. «¿Estás bien?», dijo por señas. «¿Estás perdida?». La niña abrió mucho los ojos. Por un instante, se quedó mirando sus manos en movimiento, con la boca ligeramente abierta. Luego, lenta y vacilante, levantó sus propias manitas. Sus dedos se movían con cuidado y deliberación. Estaba respondiendo por señas. «No encuentro a mi mamá», dijeron sus manos. Movimientos torpes pero claros. Se suponía que debía esperar, pero no está aquí. No sé dónde está. Dawson sintió que algo se rompía en su pecho. Ella era sorda, o al menos hablaba con fluidez el lenguaje de señas, lo que significaba que vivía en el mismo mundo silencioso que él habitaba. No me extrañaba que pareciera tan aislada en ese vestíbulo reluciente lleno de gente que no podía entenderla. Se agachó a la altura de los ojos, haciéndose más pequeño, menos amenazante. «Me llamo Dawson», dijo por señas, deletreándolo con cuidado. «Trabajo aquí. Puedo ayudarte a encontrar a tu mamá. ¿Puedes decirme su nombre?». Las manos de la chica se movieron más rápido ahora, con el alivio inundando su rostro. «Mamá se llama Morgan. Morgan Harley. Trabaja aquí, en el último piso. Ella es la jefa». Sus pequeños dedos formaron las letras con concentración. «Huí de mi guardaespaldas porque quería caminar sola. Pensé que podría encontrar la oficina de mamá, pero todo parece igual». La mente de Dawson corría. Morgan Harley, la directora ejecutiva de Harley Industries, dueña de todo este edificio. Esta niña aterrorizada era la hija de la persona más poderosa de la torre. La comprensión debería haberlo vuelto más cauteloso, pero las manos de la niña seguían moviéndose, seguían hablándole en el único idioma que la hacía sentir segura. No podía romper esa frágil conexión. «De acuerdo», respondió con señas. Un movimiento lento y tranquilizador. «Vamos a encontrar a tu mamá juntos, pero primero, ¿estás herida? ¿Pasó algo malo?». La niña negó con la cabeza, hizo una pausa y luego hizo una seña que le dolió el corazón a Dawson. «Solo tengo miedo. La gente no suele entender cuando intento hablar. Pero entiendes por qué». Dawson podría haberle dado la explicación clínica. En cambio, las manos formaban una verdad más simple. Porque a veces las mejores conversaciones no necesitan sonido. A veces las manos hablan más fuerte que las voces. El rostro de la niña se transformó, una ligera relajación en sus hombros, una dulzura alrededor de sus ojos. Confianza frágil y vacilante, ofrecida por una niña que probablemente había aprendido a no ofrecerla fácilmente. Dio un paso más cerca. «¿Me ayudas a encontrar a mamá, por favor?». Dawson asintió y extendió la mano. Tras un momento de vacilación, ella colocó su pequeña palma en la de él. Cruzaron el vestíbulo juntos, y Dawson sintió el peso de cada mirada que lo seguía. Un conserje y una niña, un hombre de mantenimiento con un uniforme manchado, de la mano de una niña pequeña con ropa de diseñador. Podía sentir la sospecha que irradiaba del guardia de seguridad que de repente se había interesado. Pero la niña caminaba a su lado con total confianza, su pánico disminuyendo a cada paso. No dejaba de mirarlo, levantando ocasionalmente su mano libre para hacer señas con preguntas. «¿Tienes niños?», preguntó. Dawson asintió y respondió con una sola seña, incómodo, pero funcional. «Una hija, se llama Sophie. Tiene 5 años». Los ojos de la niña se iluminaron. «Yo tengo 7. ¿Sophie también habla con las manos?». «No». Dawson hizo señas. «Puede oír, pero le estoy enseñando lenguaje de señas de todos modos,
para que podamos hablar a nuestra manera especial. En el mostrador de seguridad, Dorson sacó la pequeña libreta que siempre llevaba y escribió rápidamente. Encontré a esta chica perdida en el vestíbulo. Dice que su madre es Morgan Harley, directora ejecutiva. Puede contactar con su oficina. El rostro del guardia cambió rápidamente. Sorpresa, alarma, pánico apenas disimulado. La hija de un director ejecutivo, perdida, encontrada por un conserje. Este era el tipo de incidente que acababa con carreras. Tomó su radio y ladró instrucciones mientras otro guardia se materializaba, haciendo preguntas rápidas que Dorson no podía oír ni responder. Se señaló las orejas, luego el bloc de notas, intentando comunicar su sordera, pero los guardias estaban demasiado concentrados en la gestión de la crisis. La niña tiró de la mano de Dorson. Cuando bajó la vista, ella hacía señas con urgencia. No te escuchan. No entienden. La frustración y el instinto protector se reflejaron en su rostro. Entonces dio un paso al frente y habló en voz alta, con una voz baja y ligeramente ronca, como si la usara poco. Me llamo Iris Harley. Necesito ver a mi madre. Este hombre me ayudó cuando estaba perdida. No hizo nada malo. Ambos guardias se quedaron paralizados. Uno empezó a acercarse a ella, e Iris retrocedió instintivamente, apretándose contra la pierna de Dawson. Levantó las manos, haciendo señas rápidamente. Diles que estoy bien. Diles que me ayudabas. Diles que no te tengan miedo. Dawson sentía un nudo en la garganta. Esta niña de 7 años lo defendía, lo protegía de sospechas. Antes de que pudiera afirmar nada, las puertas del ascensor se abrieron y una mujer emergió como una fuerza de la naturaleza. Morgan Harley era más baja de lo que Dawson esperaba, quizá 1,62 metros con tacones, pero se movía con una presencia que hacía que la talla fuera irrelevante. Su traje gris oscuro estaba perfectamente entallado, el pelo oscuro recogido con un estilo profesional severo, pero su rostro era el de todo padre que había perdido de vista a su hijo. Miedo, furia y alivio luchando por dominar. Iris. Respiró, una sola palabra cargada de tanta emoción que era casi una frase completa. Cruzó el vestíbulo en segundos, cayendo de rodillas, buscando con las manos heridas para confirmar la realidad. Cariño, no vuelvas a hacer eso nunca más. ¿Me entiendes? Nunca. Las manos de Iris se movieron contra el hombro de su madre, señalándole la espalda, donde Dawson podía verla. Lo siento, mamá. Solo quería ser valiente como tú. Morgan se apartó, levantando sus propias manos para responder con la señal, y Dorson se dio cuenta con sorpresa de que hablaba con fluidez. Su M. Los movimientos eran practicados y naturales, no un aprendizaje forzado de adultos. Este también era su primer idioma. No demuestras valentía aterrorizándome. Morgan hizo señas, con los dedos afilados por la emoción. Ya hemos hablado de esto. No puedes simplemente huir de lo huice. Entonces, su mirada se alzó hacia Dawson y él vio que su expresión cambiaba entre cálculos, evaluación, cansancio, confusión sobre quién era él y por qué su hija estaba tan cerca de él. ¿La encontraste?, preguntó Morgan en voz alta, probablemente para los guardias de seguridad que rondaban con tabletas e informes de incidentes. Dorson asintió, luego sus manos se movieron antes de poder pensarlo mejor. Estaba asustada, perdida. Solo quería ayudar. Los ojos de Morgan se abrieron ligeramente. Observó sus manos con atención. Tú haces señas, dijo, no una pregunta, sino un reconocimiento. Reconocimiento de territorio compartido. Soy sorda. Dawson respondió con señas. Movimientos claros y respetuosos. Lo he sido durante 15 años. Tu hija, Iris, me habló primero en lenguaje de señas. No podía dejarla sola. Algo cambió en el rostro de Morgan. No era exactamente calidez, sino un cambio de actitud. Se puso de pie lentamente, con una mano todavía sobre el hombro de Iris, observando a Dawson con nuevos ojos. Gracias,
dijo con voz más suave, haciendo señas con las manos simultáneamente. Gracias por ayudarla, por estar con ella, por hacerla sentir segura. Dawson se encogió de hombros, incómoda por la gratitud. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dijo Morgan, y sus manos enfatizaron la palabra con firmeza. La mayoría no lo habría hecho. La mayoría habría llamado a seguridad y mantenido la distancia. Tú te quedaste con ella. Le hablaste. Eso es diferente. Iris tiró de la mano de su madre, haciendo señas rápidamente. Mamá, se llama Dawson. Tiene una hija llamada Sophie de 5 años. Le está enseñando lenguaje de señas, aunque ella oye. ¿Podemos ser amigos de ellos, por favor? Morgan miró a su hija. La miró de verdad. Y Dawson vio el momento exacto en que ella registró algo importante. Iris sonreía. No con la sonrisa educada y practicada de una niña que actúa, sino con genuina felicidad. Sus ojos brillaban, su postura se relajaba, su actitud se transformaba por completo. ¿Te gusta Dawson? Morgan le hizo señas a su hija. Iris asintió con entusiasmo. Habla como yo. Me entiende. No me trató como si fuera rara o estuviera rota. Simplemente me habló como a una persona normal. Morgan tensó la mandíbula. El dolor se reflejó en su rostro antes de que pudiera controlarlo. Sacó una tarjeta de visita y se la tendió a Dawson. Me gustaría agradecerte como es debido, si te parece bien. Quizás cenar algún día para que Iris pueda volver a ver a su nueva amiga. Dawson miró la tarjeta. Papel grueso, letras en relieve, información de contacto que probablemente se filtró a través de 3 asistentes. Era cortesía, se dijo. Un gesto cortés que se desvanecería en cuanto pasara la crisis. Pero Iris lo miraba con tanta esperanza. Sus manos ya formulaban preguntas sobre si a Sophie le gustaban los mismos libros, si podrían verse en el parque. ¿No sería más divertido con amigos? Dawson se encontró asintiendo antes de que la precaución pudiera imponerse al instinto. De acuerdo, señaló, tomando la tarjeta. Gracias. Qué amable de tu parte. Es lo menos que puedo hacer, respondió Morgan. Y algo en su expresión sugería que lo decía con más intención que una simple obviedad. Se agachó de nuevo junto a Iris, firmando palabras privadas que Dawson apartó la mirada cortésmente. Cuando estuvieron juntos, la mano de Morgan apretando firmemente la de Iris, ella volvió a mirar a Dawson. Gracias, señor. Hizo una pausa, al darse cuenta de que no sabía su apellido. Hart, señaló Dawson, y luego lo deletreó. Dawson Hart. Gracias, señor Hart, dijo Morgan con una fuerza que hacía que las palabras parecieran más que simple gratitud. Me devolviste lo más importante de mi mundo. Dawson asintió, sin atreverse a responder con señas. Los vio caminar hacia el ascensor. Iris se giró 2 veces para saludar con entusiasmo. Los guardias de seguridad lo apartaron para que les entregara declaraciones, información y documentación oficial. Respondió preguntas mediante notas escritas, explicó su pérdida auditiva y proporcionó su identificación de empleado. Todo el proceso duró 20 minutos. Para cuando le dieron el alta, su turno iba retrasado. Pero mientras reanudaba el metódico arco de su fregona por los suelos de mármol, Dawson se encontró pensando en la sonrisa de la niña, en cómo lo había defendido, en cómo se sentía al ser visto por primera vez en 3 años de trabajo invisible. La tarjeta de visita pesaba en su bolsillo, una promesa en la que no se atrevía a creer. Pero por ahora, le bastaba saber que, durante unos minutos esta mañana, no había sido invisible. Había sido exactamente lo que alguien necesitaba que fuera. Eso fue hacía 3 meses. 3 meses de encuentros ocasionales en los pasillos, breves intercambios cuando Iris visitaba la oficina de su madre, tímidos saludos a distancia. Dawson se enteró de que Iris asistía a la preparatoria Marsal, que tenía un guardaespaldas llamado Louise, que se tomaba su trabajo en serio después del incidente de la fuga, y que le encantaba dibujar.
formas abstractas que representaban sentimientos que no podía expresar. Se enteró de que Morgan trabajaba jornadas imposibles, que había perdido a su marido hacía 2 años, que tenía la misma determinación agotada que Dorson veía en su propio espejo. Nunca llegaron a esa cena. La asistente de Morgan llamó una vez intentando programar una cita, pero Dorson tenía 3 trabajos, Sophie enfermó y el tiempo nunca le vino bien. Finalmente, la llamada cesó, y Dorson se dijo a sí mismo que era mejor así. Era mejor mantener límites claros, recordar su lugar, no confundir la amabilidad con nada más profundo. Pero Iris no entendía los límites como los adultos. Ella lo vigilaba durante las visitas. A veces se separaba de Louise el tiempo justo para correr a saludarlo con señas rápidas, mostrarle dibujos, preguntarle si Sophie había aprendido nuevas señas. Y Dorson, a pesar de saberlo mejor, esperaba esos momentos con más ilusión de la que quería admitir. Esta mañana, este martes que empezó como cualquier otro, Dorson estaba limpiando mármol cerca del estanque reflectante cuando Iris apareció en el vestíbulo. Llegaba temprano, apenas las 7:30, caminando junto a su madre hacia los ascensores. Morgan estaba con el teléfono, distraída por la crisis que requería atención antes de las 8. Iris parecía pequeña y sola a pesar de estar físicamente al lado de su madre. Dawson levantó la vista de su trabajo, hizo contacto visual con la niña e hizo lo que había hecho cientos de veces en 3 meses. Levantó las manos en un simple saludo. «Buenos días, Iris. ¿Cómo estás hoy?» Fue un gesto tan pequeño, 5 señales, quizás 6 segundos. Nada dramático, nada inusual, solo un empleado de mantenimiento saludando a una niña a la que había ayudado una vez, hablando su idioma porque casualmente lo conocía. Pero la reacción de Iris fue todo menos insignificante. Todo su rostro se transformó. La expresión cuidadosa y controlada que solía tener se hizo añicos, reemplazada por pura alegría. Se rió a carcajadas, un sonido tan inesperado en el tranquilo vestíbulo matutino que resonó en las paredes de mármol. Sus manos se alzaron en respuesta, firmando con gestos entusiastas. «Buenos días, Dawson. Me alegro. Te vi». Entonces corrió hacia él. No fue un paso cuidadoso, sino una carrera a toda velocidad por el suelo pulido, con la mochila rebotando y el rostro radiante de desenfreno. Lo abrazó por la cintura en un abrazo que lo hizo retroceder medio paso, apretándolo con el cariño feroz de una niña que ha encontrado a alguien que la comprende. El vestíbulo se congeló. Los ejecutivos se detuvieron a mitad de camino. Los guardias de seguridad levantaron la vista de sus puestos. La recepcionista se quedó boquiabierta. Incluso el barista de la cafetería se detuvo a mitad de un café con leche, olvidando la vaporera. Porque era Iris Harley, la hija del director ejecutivo, la niña que todos conocían por su reputación. Silenciosa, retraída, inalcanzable. La niña que recorría esos pasillos como un fantasma, que nunca sonreía, que respondía a los saludos con estrellas en blanco o asentimientos obedientes. Y se reía, abrazando a un conserje, haciendo señas con todo el cuerpo prácticamente rebotando de felicidad. El teléfono de Morgan se le resbaló de la mano, cayendo al mármol. Miró fijamente a su hija, con el rostro entre la sorpresa y la confusión, y algo que parecía casi dolor. «Iris», dijo en voz alta, con la voz quebrada, y luego movió las manos, haciendo señas para preguntar. «Cariño, ¿qué?» Pero Iris ya se estaba separando de Dawson, moviendo las manos en rápidas explicaciones. «Mamá, este es mi amigo, del que te hablé, Dawson. Me dio los buenos días en nuestro idioma. Siempre dice buenos días. Es amable. Él entiende». El guardia de seguridad de hace 3 meses dio un paso al frente, reconociéndolo. Ese es el conserje que la encontró cuando se perdió.
Su voz resonó por el silencioso vestíbulo, y Dorson sintió que todas las miradas se volvían hacia él con una nueva conciencia. El hombre de mantenimiento al que habían estado pisoteando durante 3 años, de repente se hizo visible de una manera que le erizó la piel. Morgan caminó hacia ellos lentamente, su compostura profesional quebrada a cada paso. Miró a Dawson. Realmente lo miró, y él la vio encajando las piezas. Avistamientos ocasionales de Iris hablando con alguien como su hija había sido ligeramente más feliz durante 3 meses. Los dibujos de monigotes hablando con las manos. Has sido. Las manos de Morgan buscaron las palabras. La has estado saludando todo este tiempo. Dorson asintió repentinamente a la defensiva. Solo hola justo cuando la veo. No pensé. Quiero decir, no lo intentaba. Su lenguaje de señas se volvió torpe bajo el peso de las miradas que la observaban. Es una buena chica. Parecía de mala educación no reconocerla. Grosera, repitió Morgan, y algo en su voz se quebró. Parecía de mala educación no reconocerla. Miró a su alrededor en el vestíbulo, a todos los ejecutivos y al personal que la observaban, y Dorson vio la furia en su rostro. ¿Cuántos de ustedes ven a mi hija cada semana? ¿Cuántos pasan junto a ella sin decir una palabra, sin sonreír, sin la más mínima cortesía de reconocerla? Su voz se elevó ligeramente. El control profesional dio paso a la rabia maternal. ¿Cuántos la tratan como si fuera invisible porque no se comunica de la manera que a ustedes les resulta cómoda? El vestíbulo. Se quedó paralizada. De repente todos encontraron algo fascinante en los teléfonos o maletines. Nadie miró a Morgan a los ojos. Nadie tenía una respuesta. Morgan se volvió hacia Dawson, y cuando hizo señas, le temblaron las manos. ¿Sabes lo que le has dado estos últimos 3 meses? Dorson negó con la cabeza, incómodo por la emoción en su voz. Solo demonios, solo reconocimiento, eso es todo. Eso es todo. Morgan respondió con señas, con los ojos brillantes por las lágrimas que luchaba por no derramar. Eso es todo lo que se ha estado perdiendo. Alguien que la vea. Alguien que hable su idioma sin que sea terapia ni adaptación. Solo una persona que la trate como a una persona. Iris tiró de la manga de su madre, haciendo señas urgentemente. ¿Puede Dawson venir a desayunar con nosotros, por favor? Quiero que conozca a Sophie. Quiero enseñarle mis nuevos dibujos. Por favor, mamá. Morgan miró a Dawson, y él vio que ella realmente lo veía por primera vez. No como un riesgo para la seguridad ni como un ayudante conveniente, sino como persona, un hombre sordo que trabajaba de conserje, intentando sobrevivir, ofreciendo amabilidad a su hija porque entendía lo que se sentía ser invisible. Señor Hart, dijo en voz alta, luego se corrigió y señaló correctamente. Dorson, ¿estaría dispuesto a tomar un descanso? Solo 30 minutos. Me gustaría hablar con usted de algo, por favor. Dorson miró su reloj, en el trabajo, aún sin terminar, al supervisor que se daría cuenta si abandonaba su puesto. Pero Iris lo miraba con tanta esperanza, y Morgan pedía en lugar de exigir. 30 minutos, señaló. Entonces realmente necesito volver. Morgan asintió, sacando ya su teléfono. Lo aclararé con su supervisor. Vamos a algún lugar donde podamos hablar de verdad. Terminaron en la oficina de Morgan en el piso 43, un espacio con vistas a la ciudad a través de ventanales increíblemente grandes. Iris sacó inmediatamente dibujos de su mochila y los extendió sobre el escritorio de su madre. Formas abstractas de colores brillantes, cada una etiquetada con un sentimiento. Dawson los estudió con atención, haciendo señas de agradecimiento y haciendo preguntas que iluminaron el rostro de Iris. Morgan los observó interactuar antes de aclararse la garganta. Dawson, dijo en señas. Una postura formal que indicaba una conversación importante. Necesito explicarte algo sobre Iris, sobre por qué lo que has estado haciendo es tan importante.
Dawson se acomodó en la silla, muy consciente de lo fuera de lugar que se veía con el uniforme de conserje en ese espacio ejecutivo. No me debes explicaciones. Solo estaba siendo amable. Lo sé, respondió Morgan. Y es exactamente por eso que necesito explicarte. Porque le has estado dando a mi hija algo que yo no he podido darle con todos mis recursos. Hizo una pausa, recuperándose. El padre de Iris murió hace 2 años. Un accidente de coche. Repentino y devastador. Tenía 5 años. Después de su muerte, dejó de hablar. Simplemente dejó de hablar por completo. Dawson sintió una opresión en el pecho. Miró a Iris, absorta en ordenar dibujos, y luego volvió a mirar a Morgan. Mutismo selectivo. Morgan continuó, moviendo las manos con precisión. Trauma inducido. Ella puede hablar físicamente. La oíste esa primera mañana, pero la mayoría de las veces prefiere no hacerlo. La única persona con la que hablaba regularmente era su padre. Era sordo. Nació sordo. Nos enseñó a ambos lenguaje de señas desde el principio. Era el idioma de nuestra familia. Todo encajó. No se trataba de una familia oyente aprendiendo ASL como adaptación. Se trataba de un padre sordo criando a su hija en su lenguaje. Una esposa que abrazó ese mundo. Una hija que encontró seguridad en el silencio cuando el sonido se volvió demasiado doloroso. Tras su muerte, Morgan hizo señas con movimientos más lentos y pesados. Iris se refugió por completo en el lenguaje de señas. Es donde se siente segura, donde aún tiene conexión con su padre. Pero el mundo no se adapta a esa elección. Su escuela tiene un solo intérprete de ASL que atiende a varios estudiantes. La mayoría de mi personal no sabe lenguaje de señas. Incluso los terapeutas tienen dificultades porque Iris no vocaliza. Miró a Dawson con intensidad. ¿Entiendes lo que representas? Eres una adulta sorda funcional, que sobrevive y usa el lenguaje de señas como principal medio de comunicación. Eres la prueba de que el lenguaje de su padre no es solo dolor ni trauma. Es una forma realmente válida de existir en el mundo. Las manos de Dawson se sentían pesadas. Apenas soy funcional. Limpio pisos para ganarme la vida. Trabajo en 3 empleos para poder pagar el alquiler. No soy exactamente un modelo a seguir. Eres exactamente un modelo a seguir, replicó Morgan, haciendo señas. Agudos. Eres un padre soltero criando a una hija. Te has adaptado a la pérdida auditiva. Tienes trabajo, estabilidad, estás presente. Vas a la escuela todos los días. Eso es más de lo que la mayoría logra. Se inclinó hacia adelante. Iris ha estado diferente estos 3 meses. Más feliz, más comprometida. No entendía por qué hasta esta mañana. Hasta que vi su cara cuando le diste los buenos días. Tiene una conexión con alguien que comparte el idioma de su padre. Eso es invaluable. Dawson miró a Iris practicando las formas del alfabeto en el suelo. ¿Qué me preguntas? Morgan respiró hondo. Te pregunto si estarías dispuesto a pasar tiempo con Iris regularmente. No como terapeuta ni como tutor, J. Solo como amiga. Alguien con quien pueda comunicarse por señas. Alguien que trate su lenguaje con normalidad. Te pagaré, por supuesto, sea cual sea tu tarifa por hora. No por dinero. Dawson la interrumpió con señas. Pasaré tiempo con ella porque es buena chica y entiendo lo que es vivir en silencio, pero no como un trabajo, sino como una amiga. Los ojos de Morgan se llenaron de lágrimas. Parpadeó para apartar la mirada. Eso es más que aceptable. Es perfecto. Sacó su teléfono. ¿Me das tu número? Coordinaremos horarios. Quizás una tarde a la semana. Trae a Sophie si quieres. Creo que las chicas serían buenas la una para la otra. Dawson recitó su número, vio a Morgan guardarlo, sintió que el suelo se movía. Había sido invisible durante 3 años, manteniendo cuidadosamente los límites que lo mantenían a salvo. Ahora aceptaba hacerse visible, dejar que la gente lo viera, arriesgarse a la vulnerabilidad que conlleva la conexión.
Necesito volver al trabajo, dijo con señas, poniéndose de pie. Mi supervisor probablemente esté entrando en pánico. Morgan asintió. Le envié un mensaje. No serás penalizado. Hizo una pausa. Gracias, Dawson. Me estás dando una esperanza que casi había perdido. Iris se levantó de un salto y corrió hacia Dawson para darle otro abrazo. Volverás. Hizo señas contra su pecho, mirándolo con ojos serios. ¿Lo prometes? ¿Lo prometes? Dawson respondió con señas, sintiendo el peso de ese compromiso calar en sus huesos. Pasaron 3 semanas en un torbellino de nuevas rutinas. Dawson y Sophie se encontraban con Iris y Morgan en el parque los sábados por la tarde, viendo jugar a las niñas, mientras los adultos se comunicaban amigablemente por señas sobre todo y nada. Sophie se encariñó con Iris al instante, y su lenguaje de señas mejoró drásticamente a medida que intentaba seguirle el ritmo. Iris floreció bajo la atención, enseñando a Sophie con paciencia. Morgan cumplió su palabra de adaptarse a los horarios. Sus encuentros ocurrían en momentos que Dawson podía prescindir, y cada uno se sentía progresivamente menos incómodo, más como una amistad genuina. Hoy, Morgan había traído sándwiches de una tienda de delicatessen cara, pero los presentó con naturalidad, sin una muestra de generosidad que lo incomodara. Ha estado hablando más en la escuela. Morgan hizo señas, mientras observaba a Iris empujar a Sophie en el columpio. No mucho, pero más que en 2 años. Su maestra llamó ayer, sorprendida de que Iris respondiera verbalmente. Dawson sintió una oleada de calor en el pecho. Eso es bueno. Realmente bueno. Es gracias a ti, dijo Morgan por señas. Y antes de que Dawson pudiera protestar, continuó, tener a alguien que valida su lengua materna, que trata las señas como algo normal. Le está dando confianza. La terapeuta dice que está empezando a ver la comunicación verbal como una elección en lugar de una exigencia. Las manos de Dawson se movieron con cuidado. No estoy haciendo nada especial, solo hablo con ella. Eso es precisamente lo que lo hace especial, replicó Morgan. No estás intentando arreglarla. Solo estás presente. ¿Sabes lo raro que es eso? Hizo una pausa, su expresión adoptando una expresión vulnerable. ¿Puedo preguntarte algo personal? Dawson asintió, con el cansancio subiendo por su espalda. ¿Cómo sobreviviste después de perder la audición? ¿Después de que murió tu esposa? ¿Cómo seguiste adelante cuando todo se derrumbó? La pregunta fue más dura de lo esperado. Miró hacia otro lado, observando a las chicas, ganando tiempo. No tenía elección, finalmente firmó. Sophie me necesitaba. Cuando Rachel murió, tuve unos 3 días para desmoronarme antes de que vencieran las facturas, y la vida me exigía que apareciera. Así que aparecí. No bien, no con gracia, pero aparecí. Las manos de Morgan estaban todavía, asimilando sus palabras. Entonces, ella hizo señas lentamente. Entiendo eso, lo de presentarse. Después de la muerte de Daniel, tuve una semana antes de que la junta directiva comenzara a dar vueltas, buscando debilidades. Tenía que ser funcional de inmediato. Tenía que demostrar que podía dirigir la empresa sin él, criar a Iris sin él, ser suficiente sin él. Sus señas se volvieron más agudas, más emotivas. Hay días en que todavía no sé si soy suficiente. Dawson la miró de verdad, y vio más allá de la apariencia deseo a la exhausta madre soltera que había debajo. Eres suficiente, dijo por señas con seguridad. Iris es querida. Está a salvo. Tiene una madre que mueve montañas para ayudarla. Eso es más que suficiente. Los ojos de Morgan se iluminaron y apartó la mirada rápidamente. Gracias, dijo por señas después de un momento. Necesitaba oír eso. Se sentaron en un silencio amistoso, viendo a sus hijas crear juegos elaborados, combinando reglas reales con las inventadas. Sophie rió entre dientes. Iris sonrió de una manera que le transformó el rostro.
Era el tipo de momento que se sentía frágil y precioso. Necesito decirte algo, Morgan. Signó finalmente, cambiando su postura a modo de negocios. Sobre tu trabajo en Harley Tower. A Dorson se le encogió el estómago. Aquí estaba. La consecuencia inevitable. ¿Me vas a despedir? Firmó rotundamente. Morgan giró la cabeza hacia él, evidentemente sorprendida. ¿Qué? No. Todo lo contrario. Sus manos se movieron rápidas, enfáticas. Te ofrezco un puesto diferente en la empresa. Un puesto real, no de mantenimiento. Dorson se quedó mirando, con la mente luchando por procesarlo. No tengo calificaciones. No terminé la universidad. No tengo. Mata más allá del trabajo físico. Alto. Las manos de Morgan interrumpieron sus protestas. Tienes habilidades que la mayoría de mis empleados carecen. Eres bilingüe, hablas inglés y entiendes la accesibilidad de una manera que quienes la estudiaron académicamente nunca comprenderán. Eres paciente, observador y comunicas ideas complejas con claridad. Se inclinó hacia adelante. Quiero crear un nuevo puesto de coordinador de accesibilidad. Alguien que pueda asesorar sobre cómo hacer que nuestros edificios, eventos y comunicaciones sean realmente inclusivos para empleados y clientes sordos y con dificultades auditivas. Alguien que pueda capacitar al personal en los conceptos básicos del lenguaje de señas. Alguien que pueda revisar las políticas y decirme dónde estamos fallando a personas como tú, Daniel e Iris. Dorson sintió que el banco desaparecía bajo sus pies. Ese no es un trabajo de verdad. Eso es caridad. Es absolutamente un trabajo de verdad. Morgan señaló con firmeza. Llevo 2 años queriendo contratar a alguien para este puesto desde que falleció Daniel y me di cuenta de cuántas carencias existían. Publiqué la vacante 3 veces. Recibí currículums de personas con títulos universitarios pero sin experiencia práctica. Hablaron de cumplimiento normativo. Ninguno habló de cómo se siente realmente ser sordo en un lugar de trabajo centrado en la audición. Ella le sostuvo la mirada. Ya sabes cómo se siente. Sabes que funciona y que es una tontería performativa. Ese conocimiento vale más que cualquier título. Dawson tenía las manos entumecidas. ¿Cuál es el salario? Morgan le dio una cifra que le dejó sin aliento. Más que el de los 3 trabajos juntos. Suficiente para dejar de vivir de sueldo en sueldo. Suficiente para darle a Sophie cosas que él se decía a sí mismo que no necesitaba. Es demasiado, dijo en señas, con el corazón latiéndole con fuerza. Es el salario de mercado para un puesto de consultor en una empresa de la lista Fortune 500, replicó Morgan. En realidad, es un poco bajo, pero incluye beneficios, seguro médico, aportación para la jubilación, vacaciones pagadas, cosas que ahora no tienes. Dawson miró a Sophie, que daba vueltas con Iris, riendo. Pensó en las facturas médicas que aún guardaba en un cajón de casa, en la vez que Sophie necesitó antibióticos y tuvo que elegir entre la receta y el alquiler, en el agotamiento profundo por trabajar en 3 empleos y dormir solo 4 horas. ¿Por qué? Preguntó en señas, con la pregunta abarcando todo lo que no podía articular. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué arriesgar su programa de accesibilidad con alguien sin formación formal? La expresión de Morgan se suavizó. Porque la formación formal no ha funcionado. Porque te he visto comunicarte con mayor eficacia en 3 semanas que los intérpretes cualificados en meses. Porque Iris confía en ti. Porque te presentas. Porque eres amable. Porque entiendes que la accesibilidad no se trata de obediencia. Se trata de dignidad. Hizo una pausa. Y porque a Daniel le habrías caído bien. Él habría visto lo que yo veo. Alguien que vive en su mundo con gracia y fuerza y se niega a convertir su discapacidad en la carga de nadie más. Eso es a quien quiero que represente la accesibilidad. Alguien que la encarne en lugar de estudiarla. Dorson sintió un nudo en la garganta. Había sido invisible tanto tiempo que ser visto con tanta claridad resultaba casi doloroso. Morgan le ofrecía más que un trabajo.
Le ofrecía la validación de que su forma de existir tenía un valor más allá de su capacidad de limpiar pisos y desaparecer. Necesito pensarlo, dijo en señas, aunque una parte de él quería aceptar de inmediato. Es justo. Morgan estuvo de acuerdo. Tómate una semana. Habla con Sophie. Ella es tu prioridad. Y esto también significaría cambios para ella. Mejores cambios, creo. Pero cambios al fin y al cabo. Horarios diferentes, menos cansancio, más tiempo con ella. Pero es tu decisión. Sacó una carpeta. Esta es la descripción formal del puesto. Detalles del salario, paquete de beneficios. Revísala. Y Dawson esperó a que la mirara a los ojos. Lo que decidas, somos amigos. Tú y yo, Iris y Sophie. Eso no cambia según la situación laboral. De acuerdo. Dawson asintió, tomando la carpeta con manos temblorosas. De acuerdo. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Dawson se sentó a la pequeña mesa de la cocina, leyendo la descripción del puesto. Era exhaustiva, realizaba auditorías de accesibilidad, desarrollaba programas de formación, servía de enlace entre los empleados sordos y la dirección, revisaba las comunicaciones para un lenguaje inclusivo. No era caridad. Era un trabajo real que realmente mejoraría vidas. El salario lo miraba fijamente. Podía dejar su trabajo nocturno, dejar su turno de fin de semana, dormir de verdad, llevar a Sophie al médico sin calcular gastos, ahorrar dinero. La idea le parecía extraña e imposible. Pero incluso mientras se despertaba la esperanza, el miedo lo seguía. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no estaba cualificado a pesar de las garantías de Morgan? ¿Y si aprovechar esta oportunidad significaba asumir una visibilidad que lo revelara como inadecuado? ¿Y si perdía el trabajo y terminaba peor? Los miedos crecieron hasta que el agotamiento lo obligó a dormirse. Soñó con Rachel esa noche, por primera vez en meses. En el sueño, ella hacía señas como antes, moviendo las manos con fluidez. Da el salto, decía su mano. Deja de sobrevivir y empieza a vivir. Muéstrale a Sophie cómo es decir sí a las cosas buenas. Dawson se despertó a la mañana siguiente, con la luz del sol filtrándose a través de las finas cortinas. Sabía la respuesta. Sacó su teléfono y escribió antes de que la duda le hiciera cambiar de opinión. Acepto. ¿Cuándo empiezo? La respuesta llegó en cuestión de minutos. 2 semanas te dan tiempo para terminar otros trabajos y para que Recursos Humanos lo procese todo. Dawson, gracias. Vas a cambiar vidas con este trabajo, empezando por el tuyo. La transición fue rápida. Dawson renunció a sus otros trabajos, soportando la sorpresa mal disimulada de sus supervisores. Se reunió con Recursos Humanos, firmó documentos y asistió a sesiones de orientación centradas en la conciliación de la vida laboral y personal que le parecieron surrealistas. Compró ropa nueva en una tienda de segunda mano y practicó presentarse como coordinador de accesibilidad hasta que dejó de parecer mentira. En su último día en mantenimiento, Henderson escribió en una nota: «Sabía que no fregarías para siempre. Buena suerte con los trajes». Su primer día en el puesto de reintento seguía con la envidia. El nuevo puesto se sentía como entrar en un universo diferente. En lugar de un vestuario en el sótano, tenía una oficina en el piso 15 con una ventana que daba a la ciudad. En lugar de un uniforme de conserje, vestía ropa que lo hacía parecer parte del lugar. En lugar de ser invisible, programaba reuniones donde la gente esperaba a que firmara y consideraba valiosas sus aportaciones. Morgan le asignó una socia, Patricia Chen, quien se encargaba del cumplimiento normativo de RRHH, y necesitaba a alguien con experiencia práctica para que los programas fueran realmente funcionales. Patricia tenía unos 40 años, era oyente y sorprendentemente directa. «Puedo decirte lo que exige la hada», firmó durante su primera reunión. «Movimientos competentes, aunque no fluidos.
Puedes decirme que ayuda de verdad. ¿Trato? ¿Trato? Dorson respondió firmando y sintió que su síndrome del impostor se aliviaba ligeramente. Su primer gran proyecto fue auditar las características de accesibilidad de la Torre Harley. Dawson recorrió el edificio con nuevos ojos, notando cosas que había visto durante 3 años, pero que nunca había tenido la autoridad para abordar. Salas de conferencias sin sistemas de alerta visual para alarmas de incendio. Ascensores con anuncios de audio, pero sin pantallas de texto, mostradores de recepción ubicados de tal manera que los visitantes sordos tenían que gritar para ser escuchados. Materiales de capacitación que mencionaban intérpretes de ASL, pero no proporcionaban información sobre cómo solicitar uno. Él documentó todo en informes detallados que Patricia ayudó a traducir al lenguaje corporativo. Pero Dorson insistió en mantener su propia voz, no un lenguaje estéril de cumplimiento, sino explicaciones honestas de cómo se sentía desenvolverse en estos espacios siendo una persona sorda. Cuando trabajaba en mantenimiento aquí, escribió, estaba prácticamente excluida de las comunicaciones de la empresa. Las reuniones de equipo se realizaban por radio. Los cambios de horario se anunciaban verbalmente. Las alertas de seguridad se transmitían por altavoces. Durante 3 años, me presenté e hice mi trabajo sin saber qué estaba sucediendo en mi propio lugar de trabajo. Eso no solo es incómodo, sino que también me aísla y es potencialmente peligroso. El informe llegó primero a Morgan, luego al equipo ejecutivo. Dorson esperaba resistencia sobre el costo o la viabilidad. En cambio, Morgan lo llamó a su oficina. Su primera reunión profesional desde que empezó. Este informe es brutal, firmó Morgan, y a Dawson se le encogió el corazón hasta que vio su expresión. Estaba sonriendo. Además, es justo lo que necesitábamos. Sin edulcorarlo, solo una evaluación honesta de cómo hemos estado fallando. La Junta aprobó sus recomendaciones. Todas. Implementación completa en 6 meses. Dorson se sintió mareado. Todas. Incluso las caras. Especialmente las caras. Morgan firmó con firmeza. Porque usted dejó claro que lo caro es relativo. Lo caro es la demanda cuando alguien se lesiona porque no pudo oír un anuncio de emergencia. Lo caro es perder empleados talentosos porque nuestro lugar de trabajo es hostil a sus necesidades. Se recostó. Además, Daniel se habría avergonzado de que lo hubiera dejado pasar tanto tiempo. Durante los meses siguientes, Dorson vio cómo sus recomendaciones se transformaban del papel a la realidad. Aparecieron sistemas de alerta visual en todas las salas de conferencias. Se instalaron pantallas digitales en los ascensores. El mostrador de recepción se rediseñó con mejor iluminación para la lectura de labios. Se implementaron servicios de retransmisión por video en todos los departamentos. Lo más significativo es que Dorson desarrolló una capacitación obligatoria en los conceptos básicos del lenguaje de señas, ASL, para todo el personal. No se trataba de fluidez, sino de lo suficiente para que cada empleado pudiera saludar con señas, comprender la experiencia de la sordera y saber cómo solicitar interpretación profesional. La primera sesión de capacitación fue aterradora. Dawson se paró frente a 50 ejecutivos y gerentes, todos observando con distintos grados de interés y escepticismo. Había preparado diapositivas y demostraciones, pero cuando empezó a usar señas, abandonó el guión y simplemente dijo la verdad. Les contó sobre el accidente, sobre cómo aprendió a navegar en el silencio, sobre los pequeños momentos de conexión que lo significaron todo, sobre un compañero de trabajo que aprendió a mirarlo de frente al hablar, sobre un supervisor que enviaba resúmenes por mensaje de texto después de las reuniones. Les contó sobre los 3 años de ser invisible en este edificio. En G, como esa invisibilidad no se debía solo a la discapacidad, sino a la falta fundamental de reconocimiento de que era una persona completa y digna de un reconocimiento básico. Al final,
Varias personas lloraban. Moore parecía avergonzado y todos se quedaron durante las 2 horas completas practicando señas con una concentración que sugería que realmente estaban intentando aprender. Pero el momento más importante llegó una tarde cualquiera, 4 meses después de asumir su nuevo cargo. Dawson estaba revisando los planos de una nueva ala del edificio cuando sintió vibraciones en el suelo. Fuertes, rítmicas, incorrectas. Levantó la vista y vio a gente corriendo frente a la ventana de su oficina, con rostros de pánico. No sonaba ninguna alarma. No se hacían anuncios. Fuera lo que fuese que estuviera pasando, lo estaban dejando fuera otra vez. Entonces, su puerta se abrió de golpe y Patricia entró corriendo, pálida. Había aprendido lo suficiente sobre la comunicación para sordos como para mirarlo directamente y hablar con claridad. Incendio en la sala de máquinas, último piso, están evacuando. Sus manos se movían torpemente por las señas. Pero las alarmas visuales aún no funcionan. La instalación se retrasó 2 semanas. Los empleados sordos de los pisos 20 al 30 no lo saben. A Dawson se le heló la sangre. Sus recomendaciones aún no se habían implementado por completo. La gente corría peligro porque el trabajo no estaba terminado. Tomó su teléfono, abrió el directorio del edificio y empezó a enviar mensajes de texto masivos a todos los empleados marcados como sordos o con dificultades auditivas en el sistema. Incendio en el último piso. Evacúen ahora. Usen las escaleras, no los ascensores. Esto no es un simulacro. Luego recorrió los pasillos del piso superior, revisando las oficinas y salas de descanso en los pisos que podrían tener empleados sordos. Encontró a 3 personas todavía en sus escritorios, ajenas al caos. Un programador con auriculares antirruido, un diseñador gráfico con dificultades auditivas y un contador completamente sordo. Las manos de Dawson se movían rápidamente, firmando instrucciones urgentes, asegurándose de que entendieran antes de seguir adelante. Para cuando logró salir, ya llegaban los camiones de bomberos y el edificio estaba prácticamente evacuado. Morgan se quedó cerca del puesto de mando de emergencias, con una expresión de control profesional que se quebró al verlo. «Sáquenlos», señaló con las manos ligeramente temblorosas. Los 3 del piso 25, seguridad dijo que volvieron a entrar. Dawson se encogió de hombros, repentinamente exhausto. Las alarmas visuales aún no estaban instaladas. De lo contrario, no lo habrían sabido. Podrían haber resultado heridos. Morgan señaló con una expresión feroz. Podrían haberlo hecho. Se detuvo, respiró hondo y recuperó la compostura. Gracias por hacer lo que nuestros sistemas no hicieron. El incendio resultó ser leve. El problema eléctrico se contuvo rápidamente. No hubo heridos. El edificio fue despejado para su reocupación en 2 horas, pero el incidente se convirtió en un punto de inflexión. La Junta aceleró las implementaciones de accesibilidad restantes. Las recomendaciones de Dawson pasaron de estar en curso a tener una prioridad urgente. Y más aún, la gente empezó a comprender por qué era importante el trabajo. No se trataba de cumplir ni de evitar demandas. Se trataba de 3 personas que podrían haber muerto porque a nadie se le ocurrió hacer que los sistemas de emergencia fueran accesibles para todos. 6 meses después de aquella mañana en el vestíbulo, Dawson se encontraba de nuevo en el mismo parque donde Morgan le había ofrecido el trabajo. Sophie e Iris eran mayores, más seguras, y jugaban a un juego elaborado que implicaba correr, gestos dramáticos y pura alegría. Morgan se sentó a su lado en su banco habitual, haciendo señas sobre la próxima fiesta de cumpleaños de Iris. Por supuesto que iremos, dijo Dawson por señas cuando ella le preguntó. Sophie estaría devastada si nos la perdiéramos. Morgan sonrió, pero luego su expresión cambió. ¿Puedo preguntarte algo? Dawson asintió, familiarizado con sus estados de ánimo lo suficiente como para saber que era importante. ¿Estás feliz? Las manos de Morgan formaron la pregunta simplemente. En tu nueva vida, todo ha cambiado. ¿Eres feliz?
Dawson reflexionó seriamente, mirando a su hija jugando con su mejor amiga, sobre la vida en la que, de alguna manera, se había topado. No estoy seguro de saber cómo se supone que se siente la felicidad, dijo con señas con sinceridad. Pasé tanto tiempo sobreviviendo que esto parece casi irreal, como si fuera a despertar y todo fuera un sueño. La mano de Morgan se movió para cubrir la suya brevemente, sujetándolo. Es real, dijo con la mano libre. Lo hiciste real. Dijiste que sí cuando podrías haber dicho que no. Te dejaste ver. Retiró la mano. Creo que eso es realmente la felicidad. No ausencia de miedo ni de lucha, sino disposición a estar presente para las cosas buenas, incluso cuando te aterra que desaparezcan. Dawson la miró. A esta mujer que le había dado mucho más que un trabajo, que le había ofrecido visibilidad, valor y pertenencia, y sintió un cambio en el pecho. Reconocimiento. El conocimiento de que ambos habían estado solos, a su manera, y tal vez solos juntos, era una especie de sanación que ninguno esperaba encontrar. Gracias, dijo con señas, un gesto que abarcaba más de lo que las palabras podían expresar. Por verme, por creer que valía la pena verme. Gracias por dejarme, dijo Morgan con señas. Need back. Por confiar en que ser visible no significaba ser vulnerable de una manera peligrosa, por mostrarle a Iris cómo es ser sordo, completo y exitoso. Se sentaron a observar a sus hijas crear mundos con su imaginación y amistad. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo con tonos que le recordaban a Dawson los dibujos de Sophie. En unos minutos, reunirían a las niñas y tomarían caminos separados. Morgan a su ático, Dawson a su apartamento, que seguía siendo pequeño, pero ya no se sentía apretado. Mundos diferentes todavía, pero no tan distantes como antes. Papá. Mamá. La voz de Sophie cortó el aire. Ambos adultos se giraron para verla correr hacia ellos con Iris pisándole los talones. Inventamos un juego nuevo. ¿Quieres ver? Sus manos recorrieron las señas mientras hablaba. El bilingüismo era tan natural como respirar. Dawson y Morgan intercambiaron una mirada y luego se quedaron juntos. Muéstranos, dijo Dawson con señas, y fue recompensado con sonrisas que iluminaron el cielo que se oscurecía. Mientras observaba a su hija demostrar su juego, dando instrucciones con señas y haciendo reír a todos, Dawson se dio cuenta de que Morgan tenía razón. Esto era felicidad. No ausencia de lucha, ni la eliminación de pérdidas, ni la promesa de que nada malo volvería a suceder, sino la voluntad de estar presente en los buenos momentos. Coraje para construir conexiones incluso cuando uno había aprendido lo fácil que era romperlas. Gracia para aceptar ayuda incluso cuando le habían enseñado a hacerlo todo solo. Sus manos se habían movido por el aire aquella mañana de martes de hacía 6 meses, formando señas sencillas que significaban buenos días a una niña que necesitaba escucharlas. Un gesto tan pequeño, 5 señas, 6 segundos de comunicación. Nada dramático, nada inusual, solo un hombre de mantenimiento saludando a una niña a la que había ayudado una vez, hablando su idioma porque resulta que lo conocía. Pero esas señas lo habían cambiado todo. Habían destrozado los muros de Iris, las suposiciones de Morgan y la convicción de Dawson de que ser invisible era la forma más segura de sobrevivir. Habían creado conexiones que se expandían como las ondas de una piedra arrojada al agua, tocando más vidas de las que Dawson podría haber imaginado. El sol descendía, y el juego de las chicas se convirtió en algo que requería la participación de ambos adultos. Dawson se encontró corriendo por la hierba, dando señas exageradas que hicieron que Sophie se desplomara de risa, e Iris se cubriera la boca para ocultar su sonrisa. Morgan también reía, abandonando toda compostura profesional para ser simplemente una madre jugando con niños. Y en ese momento, mientras el cielo se tornaba en tonos más oscuros del crepúsculo, y su pequeña familia elegida creaba alegría solo con presencia, atención y amor,
Dorson comprendió algo que antes le había dado demasiado miedo reconocer. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba viviendo. Realmente viviendo. El tipo de vida que Rachel siempre había deseado para él, que Sophie merecía ver modelada, que Iris necesitaba como prueba de que el lenguaje de su padre podía ser un puente hacia la pertenencia. El tipo de vida que comenzó con 5 simples señales y terminó transformándolo todo.